¿Ya? No se escuchó la explicación. ¿Se escucha? Ya. ¿Ya? A ver, otra vez. Perdón, estamos retomando aquí la transmisión. Les decíamos que teníamos información de una tormenta geomagnética, la mayor que se ha producido desde el 2005. No sabemos si esto está afectando nuestra comunicación, o sea, algo más doméstico. Palavicini jura que no tiró la cámara y que no se enredó en los cables. Es una tormenta solar que provoca algunos desajustes en las telecomunicaciones, en las redes, desde luego incluso se han desviado vuelos en el Polo Norte, porque afectan a los sistemas de aeronavegabilidad, pero bueno, igual se trata aquí de alguna cosa que desconectó el Dani, no nos hemos dado cuenta. Pero sí es cierto lo de la tormenta geomagnética, y eso incide en algunas personas, incluso hace que se sientan cansadas, que sientan algún tipo de afectación física, porque pues acuérdense, eso no es esoterismo ni nada, es cuestión de magnetismo de la Tierra, que tiene que ver precisamente con esas energías, esos rayos electromagnéticos que nos llegan del Sol. Pero bueno, vamos a retomar la sección con Rolando, que estaba muy interesante, hablando justamente de esta retrospectiva y los datos que tiene él y ha ido acumulando, nada más a lo largo de 5 décadas, querido Rolando. Así es. Perdón por esta interrupción. No, al contrario. Técnica. Pero no solo es importante tener acceso a esa información, sino hay que saber hacerla comparable para poder hacer análisis. Sí, pues hay que saber lo qué que hacer. Comentaba, la inflación en México ha sido 772,000% hasta diciembre del 2017. Si yo quiero ver cuál es el valor de 1,000 pesos de 1971, se equivalen a más de 7 millones de pesos. Pero aparte, cada país tiene diferente moneda, entonces lo interesante es poder hacer comparativos, manejando todo a una misma fecha y con una sola moneda, para entonces sí realizar los comparativos y hacer los análisis. Por ejemplo, lo que pasó ahorita en la Bolsa de Nueva York, muchos decían, o los supuestos expertos decían, que se debía a que ya se había incrementado el salario en Estados Unidos, que ya se habían aumentado las plazas, la producción. Pero yo les quiero preguntar algo. Si ustedes tuvieran una empresa y llegan con los accionistas y le dicen, mira, ya tenemos más trabajadores, ya ganan más, ya pagan menos impuestos, se produjo más, pero ¿qué crees? Pierdes cada día más y cada día te endeudas más. Pues ¿eso qué va a originar? Que pues, esa empresa va a desaparecer. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Pues de que dieron muchas noticias, pero cuando dieron el saldo en cuenta corriente, el déficit, vieron que el saldo de diciembre fue mayor a todos los meses hasta octubre del 2008. Y que el saldo en cuenta corriente, que es el estado de resultados en flujos de un país, tuvo un déficit de 566,000 millones de dólares. Y que ese déficit fue originado un 66% por China, porque China tuvo un saldo favorable con Estados Unidos de 375,200 millones de dólares. Entonces, cualquier inversionista que conozca un poco de números, porque tiene que conocer para ver cómo van sus negocios, pues lógicamente que con eso se espantó, y no fue que iban a aumentar las tasas de interés, empezando que las tasas de interés no pueden aumentar, porque si las aumentan se dispara la inflación, y eso lo vamos a ver poco a poco. A mí me gustaría que fuéramos viendo la economía de una manera totalmente diferente, soportado con cifras reales de los países, para que realmente ustedes estén enterados de cuáles son las causas que están originando todos los eventos que estamos padeciendo. Entonces comentaba del grupo Sidexitur, un grupo tan humano que se preocupó de que no únicamente pasara la empresa a manos del comprador, sino que no se perdiera todos los conocimientos y el know-how que habían adquirido durante el proceso que lo operaron. Entonces fui nombrado delegado y yo podía participar, entrar a las juntas de comités ejecutivos, operativos, y me dieron acceso a su información de 52 hoteles con una información súper completa,
que lo podía ver a través de zonas, que por ejemplo la zona Pacífico, la zona Norte, la zona Centro, o en forma consolidada. Ese grupo, cuando quebró, a sus trabajadores les dio una gratificación mayor a las de la ley y les contrató psicólogos para que los prepararan para el periodo de despido. Sí, sí. Les dieron una gratificación de indemnización mayor y los capacitaron sobre cómo elaborar sus currículums, cómo prepararse para la etapa de desempleo. Sí. Una vez fui a cenar. A ti te mandaron al spa, mi bien macho. Con el director de operaciones de ese grupo, el señor Bandín, fuimos a cenar y al calor de las copas y de la cena, pues se puso a llorar porque decía que cada empresa que entregaba era como un hijo, porque le había costado un esfuerzo muy grande llevarlo a crecer y sí, de repente, de la noche a la mañana, tomaron una decisión. Se endeudaron en el momento que no deberían de hacerlo y perdieron todo, les cambió totalmente la situación. Entonces yo dije, bueno, a través de mi vida, a través de realizar tantas operaciones, de tantas cifras y números, yo llevo cálculos y sé cuándo es probable que un país tenga una devaluación. Entonces yo quiero aportar mis conocimientos, que no me vaya sin que no la gente los aproveche, y fue la razón por la cual, sin ser escritor, sin ser economista, me decidí a escribir y saqué mi primer libro, manuales, que se llamaba verdaderos manuales, El superpeso y la pobreza en la seguridad de México. Lo escribí en 2002 y en esa época decía que si México continuaba con su absurda política de la oferta y la demanda, México iba a vivir la peor crisis económica, inseguridad y desempleo de la historia. Y desafortunadamente no me equivoqué. Ay, Rolando. Pero vamos a hablar del momento en el que tomaron la decisión, si podamos ver la gráfica, en el que se les ocurrió pedir el préstamo. Como les comentaba, como no, los únicos que están entendiendo la economía global son China y la India, los gobernantes en forma involuntaria, como no saben manejar su economía entra en ciclos. Por ejemplo, después de la devaluación de 82, el peso quedó muy subvaluado, todo lo de México estaba muy barato. Sí, ¿cuánto tiempo estuvo en 12.50, me acuerdo, no? Todavía. No, 19 años en 12.50, hasta que llegó Luis Echeverría en 1970. Y yo tenía meses de nacido. Ay, sí. No, pues la gasolina, 19 años, 55 centavos el litro. Fíjate nada más. Fíjate, 19 años, sí, esa pregunta tenía yo y ya me la contestas mucho tiempo. Era prácticamente ya como el establecido de calcularlo así, ¿no? Exacto, no había inflación. O sea, yo como contador tuvimos que aprender, salieron principios para poder manejar la inflación y reflejarla en los Dice aquí, por cierto, déjame hacerte este comentario que dice Maguier de nuestro auditorio, mi esposo y yo somos contadores y podemos decir que tristemente las empresas en México solo quieren a los contadores para que les eviten pagar impuestos, cuando se podría hacer crecer a la empresa, pues en nuestra preparación abarca diferentes áreas económicas. Que justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo que más les interesa es evadir o eludir o justificar o no hacer que se paguen menos impuestos mediante gastos y demás, pero realmente no dejan aplicar los talentos a los contadores en las empresas, más allá de tenerlos para hacer la declaración de impuestos, ¿no? Y por otro lado también lo que señalas, el manejo de las finanzas de un país es exactamente igual que manejar un país. Tiene ingresos, ¿no? Tiene costos, tiene gastos, y pues tiene se han manejado tan mal esas empresas países, que son empresas que han tronado una y otra vez. La diferencia es que una empresa pues desaparece y un país pues no puede desaparecer, ¿no? Pero enfrenta las consecuencias de esto. Sí, por ejemplo, después de la devaluación de 82, el Instituto Mexicano de Contadores dijo, el tipo de cambio no refleja la realidad. Entonces vamos a elaborar un cálculo que le llamaban paridad técnica de equilibrio para reflejar si el peso está sobrevaluado y subvaluado en base al diferencial entre el tipo de cambio real con el tipo de cambio técnico que ellos calculaban en base al diferencial de inflaciones. En ese principio se establecía que cuando
el país empezara a sobrevaluarse, ese efecto debería de reflejarse en los estados financieros, en los pasivos en dólares. Carlos Salinas de Gortari tomó la presidencia en un momento de crecimiento y lógicamente se empezó a pagar la deuda. Él iba a la ONU y lo recibían aplaudiéndolo de pie, porque tenía una fama de ser la persona que salvaba a México. El milagro mexicano, ¿no? Pero por querer mantener ese milagro mexicano, no devaluó el tipo de cambio en la proporción que debería de ser. Y entonces el peso se fue sobrevaluando. Casualmente, como se va abriendo la brecha, ¿no? Sí. En 1989, cuando el peso se empezó a sobrevaluar, de la noche a la mañana desaparecieron la paridad técnica de equilibrio. Ajá. Y entonces muchas empresas no pudieron enterarse del riesgo que tuvieron cuando el peso se empezó a sobrevaluar. Mira, cuando el peso se empieza a sobrevaluar, afecta directamente en la balanza comercial, claro, la cual es deficitaria. Es casi directamente proporcional. Es proporcional, ¿no? Porque la balanza se afecta mucho por los precios, por los cambios de precios. Si el grupo Sidexitur hubiera tenido esta información y lo hubieran reflejado en sus estados financieros, no hubieran tenido la pérdida que tuvieran. La razón por la cual lo eliminaron, dijeron, es que habían tomado mayo de 1974, en la que se suponía que el peso tenía un valor real con el dólar. Entonces dijeron, bueno, ¿yo cómo sé que el valor real del peso con el dólar es lo correcto? Yo cambié mi sistema. O sea, mi sistema, invito a que traten de demostrarme que estoy equivocado. Porque yo parto de 1971, que es cuando se quitaron las reglas. Y lo que voy haciendo es que yo tomo $1,000 y los voy calculando a valores reales con aspectos que salen de su inflación y de su tipo de cambio, que es real. O sea, yo no estoy inventando nada. Oye, y voy determinando. Que justamente por eso se hablaba de mucho, así como hubo muchas empresas que tronaron con esa devaluación que vino previa, por ejemplo, en el 87, ¿no? Que hubo otra, me acuerdo mucho. En 94 vino, luego después... Había muchos ricos, sí, y muchas empresas que tronaban, y muchos ricos que decían, es que tienen información privilegiada. Y, pues, y no era precisamente eso, era información que tenías como la tenías tú, ¿no? En su momento. O sea, quizás en base a análisis que se tenían y que sabían lo que iba a venir. Yo recuerdo algunos empresarios que aprovecharon el momento. Me parece que también incluso Televisa hizo el cambio de la deuda de dólares a pesos. De hecho, ¿no? En Televisa yo intervine porque le decía que se iba a devaluar. Ahí estabas tú. Televisa tenía $1,000 millones de pasivo. Después de mucho insistir, se cambió esa deuda por un crédito con Banamex por el monto similar. En pesos. En pesos. Pero el tesorero dijo que estaba ganando mucho en pesos y nada más pagó la mitad, $500 millones. Y $500 millones se quedaron, 500 millones en dólares. Y lógicamente pues eso le pegó mucho a Televisa, sobre todo porque pero ya no estaba aún así el Tigre. le ayudó mucho también, ¿no? No, la mitad por lo menos. Yo recuerdo mucho ese momento. Fíjate en la que cómo es la vida, lo sabía yo desde el lado de empleado y analista del periodismo, que había sido una de las empresas beneficiadas, justo porque tú tuviste esa visión también, estabas todavía. Porque yo tengo muchos años de medirlo. Cuando trabajé, mi mejor escuela fue una empresa. Y fíjate, se decía que Televisa había tenido información privilegiada del gobierno. Que les avisó que se iba a devaluar y que por eso Televisa cambió parte de su deuda. Televisa estaba peleada con el gobierno. De hecho, el Tigre tuvo que irse 5 años fuera porque ya las relaciones estaban muy álgidas con el gobierno. Entonces quedó Miguel Alemán como presidente del Grupo Televisa, que era más político. Era más cercano. Que podía establecer relaciones. Ajá. Pero sí, o sea, las relaciones con el gobierno no eran nada buenas. Y prueba de ello era yo era el responsable de fiscal. Entonces, ahora me explico. Me mandaban auditoría seguido junto con policías judiciales, me embargaban, sellaban mis escritorios, y me hacían auditorías. Un acoso fiscal. Era mucha atención y en aquella época no había dictamen, no había un despacho que nos dictaminara, o sea que el único responsable. Era siempre. Si algo salía mal era yo. Entonces me tocó épocas muy interesantes. De hecho siempre me ha tocado vivir
Y esa es la razón por la cual pues, me atrevo a hablar de aspectos económicos y de cifras, porque mis comentarios están soportados en cifras. Claro. Oye, Rolando, qué interesante, Fede. Y qué honor conocer a alguien que ha tenido y contar aquí en Disyuntiva a alguien que ha tenido este tipo de experiencias, grandes experiencias. Sabía yo esa parte de la historia y fíjate hoy con qué me encuentro, con que ahí estaba nuestro querido Rolando Colchado haciendo justamente este tipo de análisis y aquí lo que nos demuestra el peso de la toma de decisiones oportunas y basadas en análisis económico-financieros, cómo le pueden ayudar o perjudicar a una empresa, porque sí, muchas empresas zozobraron porque tenían contratadas deudas en dólares. Perdieron todo. No hubo ni cómo ayudar. Y grandes corporaciones, grandes grupos. Sí. Uno de ellos Camino Real, de hecho cambió de dueño Camino Real. Así es, fue cuando los Vázquez Raña pues la compraron en el Fobaproa el grupo Monterrey estuvo a precio de nada, ¿no? Los Vázquez Raña y de ahí se fueron para arriba y ahora hasta son concesionarios, fíjate, de ahí los hospitales y todo. Y bancos. Florecieron, pero así como los negocios de Anaya. Gracias, querido contador, como siempre. Qué honor y qué gusto tener a alguien como tú aquí en Disyuntiva TV y que nos narra estas experiencias y nos da